Bueno, el tema de hoy se llama cardiopatías congénitas. Dentro del marco del mejor entendimiento de las cardiopatías congénitas, se ha dividido esta en dos grandes grupos. Las cardiopatías congénitas sin cianosis son las acianóticas, sin cianosis, cianosis, y las cardiopatías congénitas cianóticas, con cianosis. Ahora vamos a hablar sobre las cardiopatías congénitas acianóticas, que son entre 80 y 90% de los casos que vemos en nuestro medio. Entonces vamos a empezar con los conceptos. Las cardiopatías congénitas acianóticas son alteraciones estructurales del corazón de origen genético, pero que no presentan cianosis. Es decir, se va a poder entender luego que el paso de sangre, cuando éste está presente, de una estructura de una cavidad a otra, en el caso de las cardiopatías congénitas acianóticas, el paso de sangre es de las cavidades izquierdas hacia las cavidades derechas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Y son fundamentalmente 4. Comunicación interauricular, comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso o ductus, es más conocido como ductus, y la coartación de aorta. En el caso de la comunicación interauricular, el defecto se encuentra en el tabique interauricular mismo que existe ausencia de solución de continuidad, es decir, hay un defecto en el tabique que permite el paso de sangre de una cavidad a otra. No es un tabique entero, es parcial. Como dice acá, no es completo, lo que permite el paso de sangre de una cámara a otra. En el caso de la comunicación interauricular, el paso de sangre va a ser de la cámara izquierda hacia la derecha, donde existe, en el caso de la cámara izquierda, mayor presión que sobre la cámara derecha. Acá tenemos. La aurícula izquierda, doctores, tiene una presión de 12 milímetros de mercurio. 12 milímetros de mercurio, y la aurícula derecha tiene 4 milímetros de mercurio. Este es el defecto. Ustedes vean que no hay continuidad. Hay un defecto en el tabique, lo que hace que la sangre de la aurícula izquierda pasará a la aurícula derecha, aparte del flujo normal que tendrá la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo y luego la aorta. Entonces, esa es la característica de la comunicación interauricular. ¿Cuáles son los síntomas y los signos de la comunicación interauricular? Se la conoce como CIA o CIA. Los síntomas son disnea de medianos a grandes esfuerzos, palpitaciones, fatiga fácil. Esto es detectado primariamente por los papás. Los papás van a la escuela o al colegio, le dicen al profesor que su hijo tiene dificultades en hacer sus juegos en la casa y se siente fatigado. Y evidentemente llaman a la profesora del curso y la profesora dice exactamente lo propio. Cuando hace gimnasia el muchacho se fatiga y se cansa antes que los demás. La segunda
Sintomatología es aquella que se refiere a palpitaciones. El niño, el joven, tiene palpitaciones, ya sea en esfuerzos o sea en reposo. Y la tercera gran sintomatología es la fatiga fácil. Quiere decir que hay un déficit muscular a la actividad física. Esto no se presenta en reposo, se presenta en actividad física. Lo mismo que la disnea. La disnea se presenta en esfuerzos medianos y en grandes esfuerzos. Esta es la sintomatología de la comunicación interauricular. ¿Qué se encuentra a la auscultación? ¿Qué encuentra el médico pediatra o el médico cardiopediatra? Escucha un soplo sistólico en el área pulmonar. Ustedes recuerdan que el área pulmonar es el segundo espacio intercostal izquierdo junto al esternón. En esta área hay un soplo sistólico. Otra cosa que llama la atención cuando se lo ausculta es que el segundo ruido es desdoblado y permanente. El segundo ruido es desdoblado y permanente. Quiere decir que la composición del segundo ruido en el área pulmonar, este segundo ruido se encuentra desdoblado permanentemente, ya sea en sístole o sea en diástole. Estas dos alteraciones de hallazgo auscultatorio se debe, doctores, a que hay una presión alta, presión arterial alta, por eso se llama hipertensión arterial en el circuito pulmonar, ¿Qué muestra la radiología, los rayos X en la comunicación interauricular? Primero ustedes se fijarán en los pulmoncitos. Bueno, primero que hay normalmente una cardiomegalia moderada, ¿no? Puede ser grado 2 o 3. Luego, en la parte superior del perfil izquierdo del corazón hay un importante arco pulmonar. Este es el arco pulmonar que está prácticamente englobando, diría yo, al arco aórtico. El arco aórtico no se lo identifica, más se lo identifica al arco pulmonar donde está apuntando la flecha. Y la tercera característica es que hay un hiperflujo pulmonar. Hay imágenes en ambos campos pulmonares, imágenes de consolidación de tejido pulmonar más flujo pulmonar importante. Estas son las tres características de la radiología en la comunicación interauricular. Cardiomegalia, aumento del área cardíaca, arco pulmonar aumentado, y el hiperflujo vascular arterial. ¿Qué cosa se encuentra en el electrocardiograma? En el electrocardiograma se encuentra, primero, que el eje del corazón está ubicado hacia el lado derecho. Cuando se encuentra en mayor proporción el tamaño de la onda S, como se ve acá en D1, a la onda R de D1, esto significa que el corazón está dirigido hacia la derecha. Otra característica es el clásico bloqueo de rama derecha. En B1, acá en B1, se ve esta imagen. Se ve un pequeño R, una S y otra onda R. Prácticamente es un R doble, R1 y R2. Esto es imagen de bloqueo de rama derecha.
En B2 también suele verse estas dos espiguitas. La primera espiga de una onda R primaria prima y la onda R secundaria o R2 y la onda S. Esto en B1 y en B2. Esta imagen es bloqueo de rama derecha. Entonces, en el electrocardiograma de la CIA hay desvío eléctrico a la derecha y bloqueo de rama derecha. Ustedes están viendo, aquí está una fotografía del defecto interauricular. Esta es la aurícula derecha y al fondo está la aurícula izquierda. Y este es el gran defecto interauricular, que lo vamos a ver mejor después. Otro examen que es muy útil es la ecocardiografía. La ecocardiografía, acá les voy a mostrar una ecocardiografía con un septum interauricular. Esta es aurícula izquierda, esta es aurícula derecha y este es el tabique interauricular en un chico normal. En un chico normal, todo el tabique está adecuadamente visualizado. Pero ¿qué pasa cuando hay una comunicación interauricular? Este tabique no está íntegro, porque se encuentra que hay zonas radioopacas, como esta de acá, que hace ver que acá está el defecto. Por lo tanto, la aurícula izquierda y la aurícula derecha están conectadas a través de este defecto congénito. La ecocardiografía, por lo tanto, es un gran método de diagnóstico para definir una comunicación interauricular. ¿Cómo se debe tratar la comunicación interauricular? De dos maneras. Por cirugía mayor, que era hasta hace unos 15 años la que marcaba el paso, y luego apareció lo que se llama el cateterismo cardíaco con dispositivo. Cateterismo cardíaco con dispositivo. Esto no es cirugía, es mediante un cateterismo cardíaco. El mismo consiste en introducir una sonda, como están viendo esto, una sonda hasta la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda se infla un sistema de paraguas primero y luego otro sistema de paraguas después. Si vemos de perfil, vemos dos paraguas, uno grande y uno delgado, y al medio se encuentra espacio libre, que es el lugar donde estará el defecto, el tabique interauricular. Este enmallado de grueso es para la aurícula izquierda y este enmallado delgado para la aurícula derecha. ¿Cómo se ubica? Aquí está, fíjese. El paragüitas grueso para la aurícula izquierda y el paragüitas delgado para la aurícula derecha. Fíjense acá. Por supuesto, esto está un poco exagerado para que lo entiendan. El catéter hace que la estructura de los paragüitas atraviesen el defecto y se hace una maniobra especial y primero se abre el paraguas de la aurícula izquierda, aquí está en una ecografía, este es el paraguas de la aurícula izquierda, esta es la aurícula izquierda. Entonces el paraguas se abre en la aurícula izquierda, se retira un poco el catéter y luego se desprende el segundo paraguas, es el paraguas de la aurícula derecha, oeste, ¿no? Y luego, por maniobras especiales, se desprende el catéter y queda aquí el dispositivo con el paraguas S en la aurícula izquierda y con el paraguas en la aurícula derecha. Esto y esto cubre el defecto que se ve acá, que es el defecto de la comunicación interauricular. Estos dos paraguas se colapsan uno apegado al otro
y luego ya no hay paso de sangre del lado izquierdo al lado derecho. Ese es el tratamiento por cateterismo. Este procedimiento, doctores, no requiere anestesia general, requiere adormecerlo al niño con anestesia grado 1, digámoslo, y se hace el procedimiento sin ningún corte en el corazón ni nada por el estilo. Se hace la introducción de esta sonda a través de la vena safena derecha, por la vena se sube hasta la aurícula derecha y se atraviesa por la comunicación a la aurícula izquierda. El chico despierta y a los 2-3 días está correteando en su colegio. No es cirugía de ninguna manera. En cambio, esta sí, la cirugía mayor de la comunicación interauricular se abre el corazón, se hace cirugía con anestesia general, con circulación extracorpórea, etc. Y ustedes ven, aquí está un corte en la aurícula derecha. Lo ha hecho el cirujano. ¿Para qué? Para ver la comunicación. Y encontró la comunicación gigante en este lugar. Al detectar la comunicación, ¿qué es lo que hace el cirujano? Agarra un pedazo de teflón, que está acá más rojizo, es un teflón, y hace suturas con puntos seguidos o con puntos separados, dependiendo del tamaño, de la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, supera el defecto interauricular y el paciente queda muy bien. El problema es que tiene que estar 7 días internado en terapia intensiva, le han cortado el pechito. Es un problema, ¿no? Es una cirugía que puede durar 2-3 horas y es mucho más cara que el procedimiento mediante el cateterismo, que nosotros lo hacemos sin mayor dificultad. Ese es el tema de la comunicación interauricular. Ahora vamos a hablar de la comunicación interventricular, que es un defecto congénito que significa discontinuidad, defecto de formación del tabique interventricular. El otro era tabique interauricular. Este es a nivel de los ventrículos. Y como ustedes están viendo, este es un ventrículo, este es un corazón con un tabique interventricular sano, entero. Pero ¿qué pasa en la comunicación interventricular? Hay un defecto de la continuidad del tabique y entonces hay un gran paso de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Quiero comentarles que el ventrículo izquierdo, eso tienen que tomarlo muy en cuenta, el ventrículo izquierdo tiene una presión de 120 milímetros de mercurio. 120 milímetros de mercurio. Y el ventrículo derecho tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es fácil entender que la sangre se va a pasar del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho a través de este defecto, por la diferencia de presión. Aparte de la sangre que pasará, como comúnmente ocurre en el ciclo normal del corazón, que la sangre pasará del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta para distribuirse por todo el cuerpo para el normal funcionamiento orgánico. Muy bien. ¿Qué síntomas? Muy similares a las de la comunicación interauricular. Disnea, tal vez un poco más prematura que la comunicación interauricular, palpitaciones un poco más fuertes que la comunicación interauricular y la fatiga muy fácil, más rápida que en la comunicación interauricular. Es decir, los 3 síntomas, disnea, palpitaciones y fatiga, son mucho más patentes cuando hay comunicación interventricular o comunicación CIV, como llamamos acá. A la auscultación, ¿qué encontramos? En el mesocardio
Ustedes agarran el fonendoscopio, lo colocan en el mesocardio. Estoy hablando, digamos, de segundo, tercero, cuarto espacio intercostal izquierdo, en medio del precordio, ¿no? En el pechito del chico, y van a escuchar un soplo sistólico fuerte irradiado hacia la parte izquierda del tórax en forma de una banda. Parece que fuese una banda, una cinta que va hacia la izquierda del tórax, donde el soplo sistólico es muy, muy auscultable. Y el segundo elemento es igual que en la CIA, que hay un segundo ruido hiperfonético. Segundo ruido hiperfonético, no es desdoblado. El segundo ruido es desdoblado solo en la comunicación interauricular. En la comunicación interventricular, el segundo ruido es hiperfonético, muy ruidoso, muy hiperacústico. También es como consecuencia de gran presión de la sangre en la circulación pulmonar. ¿Qué es lo que se ve en el eco? En el eco se ve ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aquí el tabique interventricular, pero aquí que aquí se interrumpe, no llega hasta el techo. Entonces este espacio está mal, mal formado al encontrarse un hueco, digámoslo así vulgarmente, que el tabique interventricular permite que la sangre del ventrículo izquierdo de mayor presión pase sangre al ventrículo derecho de menor presión. Aquí hay 120 milímetros y acá hay 40 milímetros. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que se ve? Doctores, lo que se ve es aquí ¿dónde está? Acá, B1. Este es B1. En B1 esto no es lo normal. Esta imagen de esta gran R en B1, esto no es lo normal. Lo que se ve normalmente en B1 es una onda S profunda y una onda R pequeñita. Pero ¿qué es lo que se ve en el electrocardiograma de la comunicación interventricular? Esta onda R, que debería ser pequeña, es muy gigante. Fíjense que hay 5, 10, 14 milímetros. Y no debería tener más de 2. Y la onda S debería tener 3 o 4 milímetros. Y apenas tiene, ni se ve la onda S en B1. En B2 es mucho más patente. Fíjense, esta onda R gigante mide a ver 5, 10, 15, 18 milímetros de mercurio. La onda R pequeñita. En B3 ni qué decir. Onda R gigante, una onda S pequeña. Esta es la característica de la hipertrofia del ventrículo derecho o sobrecarga del ventrículo derecho, doctores. Esto se ve en el electrocardiograma de la comunicación interventricular. En la radiografía se muestra también una cardiomegalia, se ve un corazón agrandado, se ve un segundo arco pulmonar importante, parecido al de la comunicación, aunque es un poco menos. Aquí está el arco aórtico, el arco pulmonar y el arco ventricular. En cuanto al arco ventricular, se lo ve levantado, un poco horizontalizado, redondeado. Esto es ventrículo derecho, no es ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la imagen radiológica de la comunicación interventricular, cardiomegalia, primero, arco pulmonar, segundo, y ventrículo derecho aumentado de trabajo. ¿Cómo se diferencia del ventrículo izquierdo? Porque el ventrículo derecho tiene imagen redondeada
en punta y horizontalizado la imagen del ventrículo. El ventrículo izquierdo es con punta hacia abajo, verticalizado, ¿no? En cambio, el ventrículo derecho es horizontalizado. También se acompaña de una gran aurícula derecha. Esta es una gran aurícula derecha. El tratamiento. El tratamiento también es preeminentemente, bueno, hasta hace poco era preeminentemente quirúrgico. Acá tienen al fondo el ventrículo derecho, el gran defecto, y acá es el ventrículo izquierdo está al fondo. Este es el septum afectado y este es el ventrículo derecho. Entonces, este gran defecto es gigante aquí, gigante. ¿Qué hace el cirujano? Como ustedes están viendo, pone otro parche de teflón muy firme, que esto no se rompe, y lo sutura ya con puntos seguidos o con puntos separados. Eso ya dependerá del cirujano. Y esta es la forma en que se corrige este defecto. Pero también aparecieron los últimos 10 años, para muy mal momento histórico de la cirugía, y los catéteres, como están viendo ustedes, que son lo que usamos nosotros los cardiólogos intervencionistas, hacemos lo mismo que hacíamos en la aurícula, ¿no es cierto? Dos grandes paraguas. Un paraguas que aquí está tapado por el defecto y el otro paraguas que está en la aurícula, en el ventrículo derecho, Entonces aquí se hace una angiografía. Fíjense la angiografía cuán demostrativa es. Este es el ventrículo izquierdo, Este es el ventrículo derecho. Aquí está el septum, es una imagen un poco más radiolúcida. Y aquí se ve en gran medida el paso de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho por este gran defecto. Un gran defecto que permite ver todo el ventrículo derecho. Perdón. Acá se ve el gran defecto interventricular. Y se puede ver acá, después de que se ha colocado el dispositivo, se ve el gran ventrículo. Mire que es la diferencia. Aquí hay un ventrículo poco visible, aquí es un ventrículo totalmente visible, el ventrículo izquierdo. Pero lo que no es visible después de la colocación de los paragüitas es el ventrículo derecho, esto, que se veía antes de la colocación del paraguas. Entonces, el paraguas también actúa en la comunicación interventricular, Esto actualmente, evidentemente, está en boga porque obviamente el paciente no requiere anestesia general, no requiere que se le corte el tórax. Evidentemente, todo depende también del tamaño. Cuando hay una gigantesca alteración del defecto, no hay dónde perderse. Aquí debe entrar el paciente a cirugía. Pero si los defectos son moderados o pequeños, tranquilamente se puede cerrar con un paraguas mediante cateterismo cardíaco. La tercera enfermedad que quiero explicarles es lo que se llama el ductus, que es un defecto congénito que significa conexión entre la gran arteria aorta y la gran arteria pulmonar. Ustedes saben que esto nunca debe existir, conexión entre la aorta con la pulmonar, porque la aorta, transporta sangre oxigenada y la pulmonar transporta sangre impura. Entonces, no puede haber contaminación. Y aquí está. Este es el ventrículo izquierdo, como hemos visto hace un rato. El ventrículo izquierdo sale por la válvula aórtica, que es esta, hacia la aorta, para la distribución de la sangre oxigenada en todo el cuerpo.
En tanto que el ventrículo derecho, que está ubicado acá, aquí está el septum interventricular, está intacto en la comunicación. En el ductus no hay defecto, ni interauricular ni interventricular. El defecto está entre esta, que es la arteria pulmonar, y la arteria aorta. Fíjense, aquí está el defecto. Aquí hay un ductus, un conducto, un túnel que conecta la arteria aorta con la arteria pulmonar. Eso se llama ductus. ¿Y de dónde pasará la sangre a dónde? En este caso ya no es cámara, este es arteria de un vaso de gran presión, que es 120 milímetros de mercurio, hacia la presión de la arteria pulmonar, que tiene 40 milímetros de mercurio. Entonces, por supuesto que la sangre va a venir de la aorta hacia la arteria pulmonar, incrementando el flujo de sangre en el pulmón. De ahí viene la hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas? No es muy sintomático, les cuento, el ductus es poco sintomático. En la auscultación, en el área pulmonar, en el segundo espacio intercostal, se ausculta un importantísimo soplo continuo, soplo sistodiastólico, de gran intensidad. Es el soplo de mayor acústica en cardiología, tanto infantil como adulta. Se escucha un soplo rasposo, sistodiastólico de gran intensidad en el área pulmonar. En cuanto un poco a la fisiopatología, vamos a hablar del ductus. Acá tiene el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho sigue hacia la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada a los pulmones para que allí sí se oxigene. Y el ventrículo izquierdo, que está acá, manda sangre por la aorta y una parte va a la circulación sanguínea normal, pero otra porción se pasa a la arteria pulmonar por este defecto. Entonces, este defecto hace que la sangre que viene del ventrículo derecho se una a la sangre que viene de la aorta y todo este chorro aumentado va hacia la arteria pulmonar. Y por eso se produce hipertensión arterial pulmonar, el segundo ruido aumentado, etcétera, etcétera. Este paso de sangre de la arteria aorta a la arteria pulmonar es lo que produce el gran soplo sistodiastólico, un soplo continuo. El soplo continuo es el soplo del ductus. Aquí hay un ductus demostrado por angiotomografía. Ustedes están viendo la arteria pulmonar, abajo, la arteria aorta, el callado de la arteria aorta, de donde salen las arterias del cuello, del cerebro, ¿no? Y aquí está el ductus, el defecto que une la arteria aorta con la arteria pulmonar. Entonces la sangre pasa por acá y se viene por acá y se va al pulmón. La radiografía, gran arteria pulmonar, gran cono de la arteria pulmonar, gran cono. Pero sobre todo esto, hiperflujo arterial en los dos campos pulmonares, tanto derecho como izquierdo. Fíjense ustedes como medio nublado, ¿no? Tendría que tener un color así, oscuro, el tejido normal pulmonar. Pero como está hipertenso por gran cantidad de presión en la arteria pulmonar, da muestras de esta imagen nebulosa en ambos dos campos pulmonares. Ahora, el ductus sí es uno de los primeros defectos congénitos que se pudo cerrar con dispositivo. Les quiero anticipar de que el cierre de la comunicación interauricular y el cierre de esto del ductus lo estamos haciendo regularmente en nuestro medio acá en La Paz, en Bolivia también, generalmente en Cochabamba y en Santa Cruz y en La Paz.
este defecto del ductus también se recurre a las famosas paraguas en la cavidad izquierda, cavidad derecha, y se usa este dispositivo que es el NIT-Occlude. NIT-Occlude es hecho en Bolivia y estamos exportando. Bolivia está exportando estos dispositivos al mundo y está siendo bien recibido. Y nuestra contrapropuesta es el dispositivo Amplatzer, que es un dispositivo norteamericano. El nuestro es mejor. Aquí está. La aorta, el ductus y la pulmonar. Aorta, ductus, pulmonar. Se ve acá una imagen obscura. Toda esta arteria pulmonar. Se coloca el paragüitas. Ahí está el paraguas. Se lo ve muy bien en el ámbito de la arteria aorta. Se ha retirado ya el catéter. Se queda solamente el Amplatzer o el NIT-Occlude. Y la sangre ya no pasa a la pulmonar como se ve acá. Se tranca en el dispositivo. Ustedes me dirán, pero la presión puede ser empujar y hacer caer esto. No ocurre eso. Ya los dispositivos, seguramente al principio, hace 15 años, era factible que pueda haber desplazamientos. Pero no, al presente los dispositivos son tan seguros que este dispositivo queda muy bien implantado y cierra el paso de la sangre de la arteria aorta a la arteria pulmonar. Y al finalizar tenemos la gran patología que se llama la coartación de aorta, la coartación aórtica, doctores, que es un defecto congénito que se traduce en un estrechamiento de la arteria aorta. A veces es tan grande el estrechamiento que parece que la aorta estuviese cortada, por eso de ahí viene su nombre, coartación de aorta. Acá tienen el callado aórtico, la aorta descendente, y aquí se ve el defecto de constricción. Esto se llama coartación aórtica. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Gran hipertensión arterial, pero lógico, pues, ¿cómo no va a haber hipertensión si aquí hay un cierre? Toda la sangre que sale del corazón se choca contra este lugar y entonces aumenta la presión en el callado, aumenta la presión en la subclavia, en la carótida izquierda, en el tronco brachiocefálico derecho, y como se está llenando tanto la subclavia izquierda y luego la subclavia derecha, las presiones tomadas con manguito en los dos brazos superiores, en los brazos derecho e izquierdo, hay hipertensión marcada. Eso es lo que se encuentra en la sintomatología, hipertensión arterial. Cefalea persistente, porque también la sangre se va hacia arriba, hacia las carótidas, y se va al polígono de Willis, y muchas veces produce gran congestión venosa y esto provoca cefalea. Pero también se puede provocar unos defectos vasculares que ahora van a ver. En cambio, si hay hipertensión alta en los miembros superiores, en los miembros inferiores habrá pulsos muy bajos o ausentes, en tanto que los pulsos braquiales son muy importantes e intensos, por lo que les acabo de explicar. Otra cosa que es típica de la coartación de aorta es el signo de Roessler. Cuidado, sea pregunta de examen. El signo de Roessler es el el de la coartación de aorta. Por la gran presión que tiene la subclavia, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿no? Las dos subclavias acá arriba están hipertensas. También es hipertensa sus ramas, como son las mamarias. Y las mamarias bajan pegados a las costillas y con el tiempo y los años, porque esto aparece hasta los 5, 6 años, 7 años, 8, 10, hasta los 18 años se puede percibir coartación, va corroyendo el borde inferior de las costillas. Aquí las costillas parecen carcomidas.
Este defecto que se ve tanto acá, pero mucho más claro acá, se llama el signo de Roessler. Fue descrito por este doctor, Roessler. Es de la coartación de aorta. No se van a olvidar. Pueden buscar en sus libros Roessler. En imágenes, la coartación es dramática en las imágenes. Esto es una angiotomografía. Angiotomografía, arco aórtico. Aquí está el tronco brachiocefálico derecho, aquí está la carótida izquierda y fíjense, inmediatamente después está la constricción, que es en este caso casi total. Pero todavía pasa sangre, se ve acá sangre, pero la constricción es muy importante. Fíjense la diferencia entre esta parte todavía, acá estamos en tórax, todo esto es tórax. Fíjense el tamaño de la aorta descendente versus la aorta ascendente. Es el doble o el triple el ancho del diámetro, de la arteria aorta ascendente que de la aorta descendente. Lo mismo se ve acá, esta es una angiografía, se pasa el catéter a través del defecto, se coloca acá el catéter, se hace inyección de contraste y aquí se ve la constricción entre el arco aórtico y la aorta descendente. Les decía, es tan alta la presión de la sangre en los vasos cerebrales que puede producir esto, aneurismas cerebrales. Y los chicos y los jóvenes tienen más importancia sintomática a nivel de la cefalea por estos aneurismas. Ven acá un aneurisma gigante. Este es un dibujo, pero este es un aneurisma de un joven. Se le hace la angiografía, se ve la arteria carótida, se ve la arteria cerebral. En el origen de la cerebral se ve el aneurisma. Esto provoca dolor y puede provocar un aneurisma roto y se produce una hemorragia mortal. El paciente muere en pocos minutos. ¿Qué es lo que hace el cirujano? El cirujano puede operar abriendo la parte proximal del ductus de la coartación y la aorta y coloca un canastillo como se está viendo acá. Cirugía muy complicada porque está tocando la gran arteria aorta. Pero otra vez más llegamos los cardiólogos intervencionistas con los catéteres y lo que hacemos es, se diagnostica como se ve acá el ducto de la coartación y colocamos un dispositivo como está viéndose acá. Este es un balón desinflado y con una malla metálica alrededor del balón. Este es el lugar de la estenosis, de la coartación. Se infla el balón, se abre la malla metálica, se desinfla el balón y queda la malla metálica en la arteria aorta. Esto tampoco requiere anestesia general ni cortes, ¿no? Este es un tratamiento por sondaje que viene en este caso desde la arteria femoral. Entonces, la coartación muy prácticamente se puede solucionar con un catéter stent. Stent es esto, la malla metálica, el stent. El que está acá abajo es el balón o el globo. Y este es el catéter desinflado. Bueno, doctores, yo los dejo. Espero que hayan podido entender de los defectos congénitos que hay en nuestro medio. Yo los voy a dejar libres y valdría la pena que ustedes entren a sus textos y hagan una lectura más completa de este resumen que les he dado de las 4 patologías. Bueno, los dejo y me retiro hasta la semana, muchachos. Permiso.